Hola, ¿cómo están? Hemos llegado al día 120 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y en los pasajes del día de hoy vamos a hablar acerca de la siguiente expresión: ya es tuyo. Escuchen el siguiente relato. Unos señores de avanzada edad que vivían en un pequeño pueblo pesquero en Pittenweem, cerca de Edimburgo, Escocia, tenían una casa. En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, alquilaron su casa a un inquilino. Terminada la guerra, quisieron volver a su hogar, pero no pudieron, pues la ley de entonces permitía que los inquilinos se quedaran en las casas hasta que murieran, sin que se incrementara el alquiler, sin ni siquiera ajustarlo a la inflación. Durante 50 años estos señores se vieron privados de tomar posesión de la casa que les pertenecía en propiedad. Un sobrino de ellos heredó la casa y para cuando pudo tomar posesión de la casa, el estado de la casa se había deteriorado tanto que la acabó vendiendo por un precio muy pequeño. Aunque la familia tenía propiedad de aquella casa en Pittenweem, nunca tomaron posesión de ella. Hay una gran diferencia entre propiedad y posesión. El pueblo de Israel había recibido la propiedad de Canaán, la tierra prometida. Entonces Josué dice a los israelitas: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio? Pues Josué 18:3. El Nuevo Testamento presenta la tierra como una imagen de la vida cristiana. Hebreos 4. Tienes que entender lo que ya es tuyo en Cristo y acto seguido tomar posesión de ello. Proverbios 10, versículos 31 al 32 nos dice lo siguiente: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 11, versículos 1 al 8. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos lo librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Proverbios es claro en hablar acerca del don de la santidad. ¿Te das cuenta de que Dios te ha dado el don de la santidad? ¿Has tomado posesión de este don? El autor de los Proverbios pone en contraste los falsos con los justos. La maldad llevará a la destrucción. A los falsos los destruye su hipocresía. La maldad hace caer a los impíos. Lo más importante de todo, la maldad se deshace con la muerte. Muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. Por otro lado, la justicia libra de la muerte. Este es uno de los argumentos que usa el apóstol Pedro acerca de Jesús en el día de Pentecostés. El justo no conocerá la corrupción. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hebreos 2:24. Nadie es totalmente justo o santo, excepto Jesús. La santidad significa mantener las relaciones correctas, tanto con Dios como con los demás. Recibimos esta justicia de Dios como un don por fe. Romanos 3:22 y Filipenses 3:9. Pero tenemos que tomar posesión de ella, llevarla a nuestra vida. En este pasaje vemos algunos ejemplos de lo que significa esto. Sabiduría. La boca de un justo es una clara fuente de sabiduría, mientras que la boca de los necios es una charca de agua estancada. La boca del justo profiere sabiduría, de la boca del malvado brota perversidad. Humildad. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Integridad. A los justos los guía su integridad, la justicia libra de la muerte. Carácter.
La justicia endereza el camino de los íntegros, la justicia libra a los justos. Señor, tomo posesión de tu don de santidad por fe. Ayúdame a vivir una vida de sabiduría, humildad, integridad y fidelidad. Busquemos ahora Juan 1 y leamos los versículos 29 al 51. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morás? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este capítulo de Juan también nos habla acerca del don del Espíritu Santo. ¿Estás disfrutando todo lo que Jesús ha hecho posible para ti, o te sientes aún culpable y sin poder? Jesús vino a traerte el perdón, una nueva vida y el poder del Espíritu Santo. Asegúrate hoy de tomar posesión de aquello que ya es tuyo. En este pasaje vemos una formidable secuencia de títulos que son dados a Jesús. Algunos de ellos ya los hemos visto. Jesús es el Hijo de Dios, Rabí, Mesías, el Cristo, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. Quisiera centrarme en dos títulos en particular de este pasaje, que describen el ministerio de Jesús. El primero, Cordero de Dios. La sangre del Cordero salvó a los israelitas de la esclavitud y les permitió caminar en libertad hasta la tierra prometida. Éxodo 11:15. Juan dice de Jesús: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando llegas a Jesús, Él quita tus pecados. Tienes que reivindicar, confiar y creer en este perdón que te ha sido traído. Rechaza activamente los sentimientos de culpabilidad, vergüenza o sentimiento de indignidad. Tomar posesión del perdón que Jesús ha hecho posible para ti es una elección proactiva, práctica y diaria.
La segunda, espíritu bautismal. Juan el Bautista describe a Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús te llena con su Santo Espíritu. Esto es lo que Jesús ha hecho posible para ti. Pero tienes que tomar posesión de este don que Dios ha puesto a tu disposición. Jesús invitó a Felipe, sígueme. El verbo griego para seguir no solo significa caminar siguiendo los pasos de alguien, sino también acompañarlo, estar con esa persona. Jesús también te invita a tener una amistad profunda y personal con Él. Además te da la oportunidad de hacer lo que hizo Juan el Bautista, encaminar a otros a Él, por supuesto. Dios no necesita de un agente humano. Jesús podría continuar su ministerio sin nuestra ayuda. Pero en este pasaje vemos cómo Dios usa a la gente. Aquí vemos que no solo es Jesús quien llama directamente a otros, también lo hacen sus discípulos. Traen a sus amigos a Jesús. Juan el Bautista presenta a Andrés. Andrés presenta a Pedro y Felipe presenta a Natanael, quien al principio sospechaba, pero al llegar se dio cuenta inmediatamente de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios. El antiguo arzobispo de Canterbury, William Temple, escribió un comentario sobre el Evangelio de Juan. Al llegar a las palabras, luego Andrés lo llevó Simón Pedro a Jesús, Temple escribió una frase muy corta y memorable. Se trata del mayor servicio que un hombre puede hacer a otro. Simón Pedro llegaría a convertirse en uno de los hombres que más influyeron en la historia del cristianismo. Puede que tú no seas capaz de hacer lo que Pedro hizo, pero puedes hacer lo que su hermano Andrés. Puedes llevar a alguien a Jesús. O igual que Felipe, puedes decir, ven a ver a tus amigos, familia y compañeros de trabajo. Puedes ser parte del plan de Dios para que la gente escuche acerca de Jesús y responda cuando los invites a venir y ver. Me he dado cuenta de que no hay nada más emocionante en la vida que ser parte del ministerio de Jesús. Que Dios nos haga ser parte del plan siendo nosotros seres humanos imperfectos es algo tan magnánimo y maravilloso. Busquemos ahora a Josué y leamos los capítulos 17 y 18. Josué 17 dice lo siguiente. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra.
Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Job 18. Territorios de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo los echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De ahí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado del sur del monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaín. Desciende luego al valle de Hinnom al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale en Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adunim, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Bet-El, Abim, Pará, Ofra, Kefar Aamoni, Ofni y Jeba. 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaa y Kiriat
14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Estos dos capítulos de Josué, Josué 17 y 18, nos hablan acerca del don de tu herencia. ¿Hay algún área de tu vida en la que aún no estés disfrutando de tu herencia en Cristo? La tierra era la herencia del pueblo de Dios. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Aquí vemos una vez más la gran diferencia entre la propiedad y la posesión y disfrute de la tierra. A Israel se le dio en propiedad la tierra antes de que tomara posesión de ella y la disfrutara. Cuando sigues a Jesús te haces su amigo, recibes el perdón, la justificación, la santidad de Dios y el Espíritu Santo. Te haces hijo de Dios, tienes poder sobre el pecado y acceso a Dios. Tienes la victoria sobre los poderes demoníacos, tienes paz con Dios y autoridad sobre el mal en tu vida y en la vida de los demás. Te pertenecen todas las promesas de Dios, esta es tu herencia en Cristo. Pero no siempre necesariamente tomarás posesión y disfrutarás plenamente de todas estas cosas en tu vida. En efecto, aquí Dios dice a su pueblo, ¿no se dan cuenta de que les he dado todo esto? ¿A qué esperan? Puede que hayas dado tu vida a Jesús, pero que no le hayas permitido tomar posesión de todos los aspectos de tu vida. Tus finanzas, trabajo, vida de oración, amigos y familia. En mi experiencia, llegar a hacerlo es una tarea que lleva toda la vida. San Pablo escribe que necesitas llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. En algunas áreas la victoria puede ser inmediata, en otras más gradual. Tienes que ir apagando hasta los focos de resistencia más pequeños. Igual que Israel recibió la tierra como un don del Señor. Josué 18:3. También tú y yo hemos recibido en Jesús todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3. La pregunta es, ¿cuánto tiempo esperarás hasta que comiences a tomar posesión de estos dones? Señor, gracias porque me has bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Ayúdame a tomar posesión hoy de lo que ya es mío por la fe en Jesús. Que Dios te bendiga.